Fíjese, señor Pedro Segundo Blanco, que el señor Díaz toca un punto muy importante y es la abstención en estas elecciones. Una abstención que no solamente derrotó a la oposición, sino que también se reflejó en la ausencia de votos del chavismo. No fue la misma euforia con la que salieron a votar para las presidenciales, en la que en esta ocasión los venezolanos salieron a votar por sus gobernadores regionales. ¿Qué pudo haber influido? Bueno, sin ninguna duda, el régimen y este proceso de 14 años que pretende instaurar en Venezuela un régimen y un modelo comunista ha entrampado al país. Lo ha entrampado haciendo un conjunto de acciones de tipo estratégico que han hecho que Venezuela, a través de los poderes públicos que ha impuesto el propio presidente de la República, haga procesos en forma adelantada, en forma atrasada, en forma que se le convenga al régimen atosigar a un país para llevarlo de elección en elección, hasta incluso llevarnos a un 16 de diciembre. En Venezuela el venezolano jamás había ido en vísperas de una Navidad a un proceso electoral, pero esto ha sido perfectamente deliberado de parte del gobierno, precisamente para crear un clima de desasosiego en la gente, un clima de intoxicación electoral en la gente, que es lo que ha hecho que se aumente este proceso de abstención de los electores. Y si a esto le sumamos, el grado de incredulidad que tiene el poder electoral venezolano, si a esto le sumamos el abuso de parte del Estado, el solo hecho de nosotros observar el día 16 de diciembre al vicepresidente nombrado por Hugo Chávez, al señor Maduro, haciendo una cadena de radio y televisión para auspiciar a los candidatos del oficialismo, a los candidatos de lo que ellos llaman el proceso bolivariano, es un síntoma y una señal de qué está viviendo Venezuela. Venezuela está viviendo una situación de un régimen absolutamente abusivo que a trocha y mocha nos quiere o ha pretendido imponernos un régimen político que no se parece al venezolano, que no se parece a la idiosincrasia nuestra. Y de tal manera pues que nosotros todos estos obstáculos los vamos a seguir enfrentando. Todas estas situaciones las vamos a seguir combatiendo y vamos a seguir dando la cara como lo hemos hecho por la Venezuela democrática que aspiramos. Y si bien es cierto que no podemos contentarnos, que no podemos alegrarnos con lo ocurrido el 16 de diciembre, nos van a tener de frente en la lucha, en la calle, para seguir persuadiendo a ese país democrático a que es la hora de que definitivamente den y sigan dando al lado de la democracia venezolana pasos al frente hasta que logremos salir de este accidente histórico que ha significado los 14 años de Hugo Chávez en el poder. Antes del 16 de diciembre, la oposición en Venezuela estaba a la cabeza de 7 gobernaciones. No obstante, el panorama después del pasado domingo cambió. Zulia, Táchira, Carabobo y Nueva Esparta, estados que eran considerados fortines de la oposición, pasaron a manos del chavismo y coincidencialmente militares que habían sido designados por Hugo Chávez como sus candidatos a las gobernaciones resultaron ganadores. Así era el mapa político de Venezuela antes de este 16 de diciembre y así es el nuevo luego de las elecciones regionales. Coincidencialmente fueron militares quienes quedaron con los estados que hasta este año fueron fortines opositores. Zulia. El actual gobernador Pablo Pérez perdió la opción de ser elegido para un segundo periodo en Zulia. Fue derrotado por el militar retirado Francisco Arias Cárdenas. Resultados: Gobernación de Zulia. Francisco Arias Cárdenas, 758.925 votos. Pablo Pérez, 693.002 votos. El oficialismo ya había resultado vencedor en octubre. Hugo Chávez derrotó a Capriles en Zulia por 128.857 votos. Táchira. La oposición no logró conservar en Táchira el terreno que había ganado en las elecciones presidenciales de octubre, cuando Enrique Capriles aventajó por 82.140 votos al presidente Hugo Chávez. Esta vez el opositor César Pérez, que aspiraba a ser reelecto como gobernador del estado, perdió los comicios ante el militar chavista José Gregorio Bielma.
Resultados Gobernación de Táchira. José Gregorio Bielma, 248.788 votos. César Pérez Vivas, 209.568 votos. Nueva Esparta. Morel Rodríguez era una de las fuertes fichas de la oposición para estas regionales. Sin embargo, al final fue el general Mata Figueroa quien se llevó la gobernación. Resultados Gobernación de Nueva Esparta. Carlos Mata Figueroa, 110.982 votos. Morel Rodríguez, 93.868 votos. En Nueva Esparta, la diferencia a favor del oficialismo superó incluso a la registrada en octubre, cuando Hugo Chávez ganó el estado por tan solo 6.660 votos. Carabobo. Enrique Salas Feo aspiraba a su tercer periodo como gobernador en el estado Carabobo. No obstante, el exmilitante del COPEI fue derrotado por el mayor Francisco Ameliash. Resultados Gobernación de Carabobo. Francisco Ameliash, 408.439 votos. Enrique Salas Feo, 319.619 votos. En Carabobo, el chavismo repitió su victoria. En octubre, la diferencia entre Hugo Chávez y Enrique Capriles alcanzó los 114.945 votos. En Miami, Florida, saludamos también a Rafael Poleo, reconocido periodista venezolano, director del diario El Nuevo País y de la revista Z. Señor Poleo, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Señor Poleo, observando los resultados electorales y viendo cómo el chavismo logró alcanzar las gobernaciones en estados como el Zulia o como el Táchira, estados que estaban en poder de la oposición y en los cuales se pensaría está muy fortalecido el poder político opositor a la revolución bolivariana, pues pareciera que hubo un triunfo del oficialismo en una campaña desigual, como lo ha venido denunciando la oposición. Pero ¿por qué fueron claves los militares, en este caso, como los candidatos del chavismo a estas gobernaciones que salieron vencedoras por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela? Mire, en estas elecciones el gran ganador fue Diosdado Cabello, que es el secretario, el jefe del PSV, el partido de gobierno, el vicepresidente, pero el presidente, que es Hugo Chávez, no está hábil. Entonces, Diosdado Cabello demostró una capacidad para movilizar sus votos muy superior a la de la oposición. Por otra parte, esa presencia de militares indica que los nuevos gobernadores son de la tendencia de Diosdado Cabello, que es la tendencia militar nacionalista dentro del PSV, digamos que enfrentada, ya veremos en qué medida, a la tendencia comunista pro-cubana que encabeza a Nicolás Maduro. De manera que este fue el gran ganador de estas elecciones. Si vamos a mencionar un político ganador, fue Diosdado Cabello, el jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido oficialista. ¿Qué implica, señor Poleo, el hecho de que ahora sí Venezuela parece un batallón político, tal como el presidente Hugo Chávez, que además siempre ha utilizado términos militares en su campaña, ha acostumbrado a dar instrucciones? ¿Cómo ve usted el hecho de que ahora el poder esté en manos de militares retirados? Sí, eso es un hecho. Y cualquier acontecimiento político y cualquier cambio político que haya en Venezuela pasa por Fuerte Tiuna, que es nuestra instalación militar emblemática. Eso es una realidad y no se resuelve tratando de establecer, de crear, como equivocadamente hacen algunos líderes de oposición, crear una escisión, un antagonismo entre civiles y militares, porque un antagonismo entre civiles y militares en la Venezuela actual van a imponerse los militares, que son el cuerpo más organizado frente a una oposición que está muy fragmentada, una oposición donde incluso dentro de cada partido opositor, que habría que decir dentro de cada pequeño partido opositor, porque no hay ninguno realmente grande, hay problemas internos de bastante gravedad. En Venezuela falta en este momento responsabilidad histórica, falta en este momento un poco de generosidad, un poco de la grandeza que tuvieron los políticos de otras generaciones. Betancur
y Rafael Caldera y Jovito Villalba tenían en 1958 diferencias más profundas de las que pueden tener los políticos de oposición más encontrados hoy en Venezuela, más opuestos hoy en Venezuela. Y sin embargo, estos políticos de ahora no son capaces de ponerse de acuerdo, lo cual indica que no son tan buenos políticos, o sugeriría que no son tan buenos políticos, porque la política es el arte de entenderse. Lo espectacular es el enfrentamiento, pero lo determinante, lo que decide en la política, son los acuerdos. Y no son capaces de llegar a acuerdos. Entre otras cosas, por una cosa algo que he venido señalando como un vicio de esa generación de políticos, que es la falta de palabra. Ellos llegan a un acuerdo, ha pasado en mi casa, llegan a un acuerdo, se van y al día siguiente desconocen lo acordado. Es doloroso, pero ese es el cuadro nuestro, es un poco de ética, es un poco de respeto a sí mismo, un poco de respeto a las reglas, lo que hace falta. Vamos a hacer una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya seguimos debatiendo nuestro tema de hoy, el abrumador resultado que favoreció al chavismo en las elecciones regionales de Venezuela ante unas eventuales elecciones presidenciales en caso de la ausencia absoluta del presidente Hugo Chávez. Seguimos en La Noche. La oposición en Venezuela quedó con 3 gobernaciones estatales. Enrique Capriles, quien continúa en campaña tras perder la presidencial, venció al ex vicepresidente Elías Jagua, la carta fuerte para quedarse con el estado clave de Miranda. Los resultados parecen no ser satisfactorios para el grupo opositor, que en los últimos certámenes electorales había conquistado terreno que estaría perdiendo ante un chavismo fortalecido. Todos van a votar por el flaco. La oposición perdió 4 de las 7 gobernaciones donde tenía el poder tras las elecciones del pasado 16 de diciembre. Solo este resultado llevó a diversos analistas a decir que la fuerza chavista descompuso el proceso de integración de los partidos contrarios al oficialismo y puso a pensar a más de uno sobre cómo será el futuro con una oposición débil y sin burocracia regional. Es necesario precisar que esa supuesta bulia electoral del mundo no chavista, argumento fácil para responsabilizar al elector de la culpa propia, no fue fruto de la pereza sino de una insatisfecha rabia colectiva porque los dirigentes de la MUD 2 meses después seguían haciéndose los locos y no daban la cara ni explicaban el porqué de la derrota del 7 de octubre. De acuerdo con este análisis del columnista Armando Durán en el Nacional de Caracas, las palabras de la oposición tras la derrota en las presidenciales de octubre tuvieron mucho que ver con la debacle que hoy enfrenta la Mesa de Unidad Democrática. Aunque siempre el camino es el de la democracia, es el camino de la paz, es el camino de la libertad. Ese es el camino. Y por ese camino vamos a encontrar el país que queremos. Para mí lo que el pueblo diga es sagrado. Y para mí la palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte respeto. La reacción de la oposición tras la derrota del 7 de octubre también fue criticada en la noche por el ex precandidato presidencial Pablo Medina, quien además denunció irregularidades en el proceso electoral. Pedro Navaja es un niño de pecho frente a Hugo Chávez. Tiene el control total de los poderes públicos. Él tiene el control total y no lo va a permitir. Y ellos siguen todas las órdenes de Hugo Chávez como jefe del Estado. Pero para nosotros lo fundamental es que el pueblo venezolano sepa que nosotros estamos dando la lucha, que ese voto que está ahí los vamos defendiendo. Amazonas, Miranda y Lara continuaron con dominio opositor. Una de las mayores pérdidas para la Mesa de Unidad Democrática fue el estado Zulia, gobernado hasta este año por Pablo Pérez, otro de los líderes fuertes de la oposición. Táchira, donde la oposición había gobernado por 12 años, también cambió de color y su gobernador ahora es chavista. Enrique Capriles se consolidó como la figura más visible de la oposición al derrotar en el estado Miranda a Elías Jagua, quien dejó la vicepresidencia para medir fuerzas electorales. Aquí nosotros aguantamos. Aquí nosotros demostramos que a pesar de todo ese ventajismo, a pesar de todo lo que quisieron hacer, nuestro pueblo salió y defendió. El cálculo según el cual, con el presidente Chávez enfermo en Cuba, el oficialismo no tendría la suficiente potencia para ganar en las elecciones regionales, no salió para la oposición. Ahora sus líderes tendrán que recomponer las fuerzas y avivar los ánimos entre sus electores, que aún parecen golpeados por la derrota en las pasadas elecciones presidenciales.